Bienvenidos todos hermanos de la Iglesia de Dios, a ese es su canal de YouTube de la Iglesia de Dios, el séptimo día de Panamá. Vamos a iniciar hoy un nuevo trimestre de lecciones, el cual vamos a compartir por este medio con todos ustedes. Para iniciar vamos a entonar el himno 188 en nuestros antiguos himnarios, Junto a la Cruz. Junto a la cruz, do Jesús murió, do por su gracia clamaba yo, mis manchas su sangre allí quitó, a su nombre gloria, a su nombre gloria. A su nombre gloria, Cristo Jesús es mi Salvador. A su nombre gloria. Cuando por fe en la cruz lo vi, de mis pecados salvado fui, y hoy Él me guarda y mora en mí. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador. A su nombre gloria. Amén, hermanos. Bienvenidos todos, como les decíamos hace un momento, a este su canal de la Iglesia de Dios el séptimo día de Panamá. Hermanos, tenemos el inicio de este trimestre y como siempre, antes de iniciar la lección, vamos a tener la lectura de los 10 mandamientos que se encuentra en Éxodo 20 en el versículo 2 al 17. Vamos a leer, dice así: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acordarte has el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Con esta lectura de los 10 mandamientos, vamos a dar inicio entonces al trimestre de lecciones que tenemos, que va desde el mes de abril hasta junio de 2020. Vamos a leer ahora la introducción de este trimestre, que nos dice lo siguiente. Comenzaremos este trimestre con la Pascua del Antiguo Testamento y aprenderemos cómo Jesús usó este evento para presentar su cena. Nuestro enfoque primario es en el principio del libro de Revelación, algunos de sus significados y las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. Mientras estas iglesias realmente existieron hace 1900 años, los versos, ya sea edificando o corrigiendo,
están vigentes hoy. Ese es realmente el milagro de la palabra de Dios. Fue escrito hace milenios, pero es aplicable ahora. Amén, hermanos. Esta es la introducción y debemos siempre tener en cuenta que cuando iniciamos un trimestre de estudio de las lecciones, debemos enfocarnos en el propósito por el cual fue escrita la lección y recordar siempre los títulos y el texto áureo. Eso nos va a guiar a nosotros en tener un mejor enfoque de las lecciones y responder las preguntas apropiadamente y no salirnos de la idea principal del autor de la lección. Iniciemos, hermanos, con la lectura bíblica. La lectura bíblica ya ustedes la han estudiado en su casa. Vamos entonces brevemente a hacer un análisis de lo que hemos leído en casa. Allí en la lectura que se encuentra en Éxodo 20 del 1 al 14, vimos cómo Dios le habló a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto y le da instrucciones a Moisés y Aarón, indicándoles que ese mes en el cual él estaba hablando con ellos sería el inicio del primer mes del año bíblico. Es importante tener esto en cuenta. También le da una instrucción muy particular porque el Señor va a instaurar la Pascua en Israel. Y ese es el título de la lección de hoy. La Pascua significa, la palabra en sí significa pasó o saltó y viene de la palabra hebrea Pesach y del griego o de la palabra griega Pasca. Y así tenemos en español nosotros la palabra Pascua. Volviendo a la lectura bíblica, le indica el Señor que le dijera a todo el pueblo de Israel que el día 10 del primer mes cogieran un cordero, ya sea macho, ya sea de las ovejas o de las cabras, y que lo guardaran hasta el día 14 del mes primero. El Señor especificó qué tipo de cordero necesitaban tener. Dice el Señor que tenía que ser un cordero sin defecto, tenía que ser macho de un año, y este cordero, cuando hablamos de macho de un año, en nuestro idioma actual, de la manera que nosotros hacemos el conteo, sería un cordero de meses. Y esto lo digo porque hay que tomar en cuenta que en esa época no existía el número 0. Entonces se empezaba el conteo del número 1 en adelante. Cuando nosotros hablamos de un cordero de un año, ya es de un cordero que ha cumplido un año y está ya dentro de su segundo año de vida. Sin embargo, para la Biblia ese no es el concepto porque no existía el 0. Entonces, cuando dice macho de un año es desde el momento de su nacimiento hasta que complete el primer año de vida. Ese es un concepto que debemos de manejar y debemos tenerlo claro. O sea, hoy en día le diríamos que el cordero es un cordero de meses, llegando entonces recién a completar su año. Ese es el cordero que se está pidiendo aquí en ese texto. Entonces, también vemos en el texto que se debe hacer esta Pascua de tarde a tarde o entre las dos tardes. Cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, nos damos cuenta en Génesis 1 que el día está compuesto de tarde y mañana. La parte oscura es la parte de la tarde y la mañana es la parte clara del día. En la Biblia los días comienzan con la parte oscura. Y este concepto también tenemos que dominarlo para así entender que la Pascua se celebraba de la parte oscura y transcurría hasta la parte clara, y no incurría hacia la siguiente parte oscura, o sea, del siguiente día. Y esto es importante que lo dominemos porque
vamos a ver que nuestro Señor Jesús fue crucificado durante la parte clara del día 14 y él celebró la Pascua de Jehová el día 14 en la noche, como lo indicaba la palabra de Dios. También vemos otro detalle importante sobre este día, en donde se le pedía a Moisés y Aarón que indicara a la congregación de Israel que tenían que poner la sangre del cordero en el dintel y los postes de las puertas. Hoy a esto le llamamos el marco de la puerta. Y el marco de la puerta se divide en dos partes. Son el dintel, la madera superior, y los postes son las maderas laterales. Entonces ellos debían cubrir todo el marco con esa sangre del cordero que habían sacrificado cada familia. También nos habla en esta lectura bíblica que cada familia debía tener un cordero. Ese cordero debían comerlo todo, debía ser asado, no podía ser cocido, debía tener la cabeza, las patas, sus intestinos, o sea, todas las vísceras del animal debían estar dentro de él. No se sacaban las vísceras para asar al animal, sino que se asaba el animal así como estaba, y luego se hacía esta comida, la cual era compuesta, la comida, de hierbas amargas. Estas hierbas amargas que vemos aquí eran cosas tales como verduras tales como el berro, la lechuga, el rábano, y se hacía un tipo de ensalada, o se podía nada más tener una sola de estas hierbas o de esta verdura en la cena, junto con un pan sin levadura. Y entonces esto acompaña lo que era esta cena pascual, y a esto se le llamó la Pascua de Jehová. Es muy importante entender también dentro de las instrucciones que se dieron allí, que luego de haber comido todo el animal, todo lo que se podía comer, lógicamente no van a poder comer los huesos, todo lo que sobraba del animal se tenía durante la parte clara del día 14 quemar en el fuego. Y esto era una instrucción que se le daba a todo Israel, que tenía que hacerlo de esta manera. Dentro de los procedimientos que había para la Pascua, porque esto era para que el pueblo lo fuera a repetir después durante sus generaciones y durante todo el tiempo que estuvieran en la tierra de Israel, y también como un recordatorio de la salida de Egipto y de la esclavitud en la cual habían sido ellos sometidos, debían tener su vestimenta ya puesta, sus zapatos puestos, y tenían que tener un bordón en su mano mientras estaban comiendo, porque iban a salir a prisa, con premura, de Egipto el día de la Pascua de Jehová. Israel debía celebrar esta Pascua entonces en la tierra de Egipto. El Señor esa noche iba a pasar sobre la tierra de Egipto e iba a herir todos los primogénitos de los egipcios, incluyendo el primogénito del faraón, los primogénitos de los siervos de faraón y de todos egipcios que estuviera allí. Inclusive los que estaban presos también iban a sufrir la misma suerte. Todos sus primogénitos iban a morir. Y esto es importante. Cuando el Señor iba a pasar esa noche, él iba a ver la señal que él había puesto a las casas de los israelitas, que era la sangre en el marco de las puertas, y él iba a pasar de largo y no iban a ser tocados, no iba a haber esta plaga sobre ellos de la muerte de todos los primogénitos, lo cual incluía no solamente los seres humanos, sino también de todos los animales que existían en la tierra de Egipto. El primogénito iba también a morir. Y este acto, esta Pascua de Jehová, se convertiría en un memorial. Iba
para ser recordado como una celebración solemne a Jehová por todas las generaciones como un estatuto perpetuo. Así, hermanos, concluimos lo que es el análisis de la lectura bíblica que tuvimos en la lección, que era Éxodo 12 del 1 al 14. Vamos al texto áureo que se encuentra en Juan 1:29, el cual lee lo siguiente. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, Juan el Bautista era aquel Elías que vemos en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, del versículo del 4 al 6, que el Señor anuncia a su pueblo que había de venir. Y él debía hacer que los corazones del pueblo se volvieran a Dios antes que viniera la destrucción total, que el Señor fuera a herir la tierra. No solamente la tierra de Israel, sino el mundo. Egipto es también una representación del mundo. Cuando Dios instituye la Pascua, también da un mensaje de su plan de salvación que va a ser hecho a través de la muerte de su Hijo Jesús, el cual nos va a dar salvación y nos va a sacar de la situación que va a ocurrir en el mundo con las plagas. Dice que Juan, estando en Israel, siendo aquel Elías que anunciaba Malaquías, iba a hacer que los hijos del pueblo de Israel se convirtieran al Señor o se volvieran al Señor. Y en ese entonces él les iba a explicar con detalle a los hijos de Israel que era el Mesías que estaba viniendo en ese momento, que era el Mesías sufriente, y él, dándole esta explicación al pueblo, también les iba a explicar cuál era la misión inicial de ese Mesías antes que viniera la liberación total, antes que cayeran todas las plagas en el mundo. Y esto le iba a explicar, y esto era una explicación que él dio al pueblo. Por eso señala a Jesús como el Cordero de Dios. Era el Cordero Pascual, dice que quita el pecado del mundo. Vamos ahora, hermanos, a las preguntas de la lección. La primera pregunta que encontramos en la lección dice: ¿por qué Israel debía celebrar la Pascua? Israel debía celebrar la Pascua para ser librados de la muerte de los primogénitos. Esto es bien importante. Si nosotros creemos en el Señor también nos manda a celebrar la Cena del Señor, que luego fue instituida por nuestro Señor Jesús. Y el que no participe de esta Cena del Señor tampoco va a poder ser librado de las calamidades que van a venir sobre el mundo. Vamos a ser guardados entonces, hermanos, si nosotros participamos de la Cena del Señor, igual que los israelíes fueron librados en aquella primera Pascua del Señor de la plaga que vino sobre la tierra de Egipto, que representa al mundo, que fue la muerte de todos los primogénitos, tanto de los seres humanos como de los animales. La segunda pregunta nos dice: ¿debían explicar esta observancia a sus hijos? En el texto que encontramos allí, Éxodo 12, del 26 al 27, nos dice que afirmativamente los hijos del pueblo de Israel o los padres de cada familia debían explicar a sus hijos el significado de la Pascua. La Pascua en estos versos nos dice que el Cordero es la víctima de la Pascua de Jehová. En 1 Corintios 5:7, el apóstol Pablo nos aclara que esa víctima
de la Pascua de Jehová que se simbolizaba con ese cordero es nuestro Señor Jesús, cuando dice que Cristo es nuestra Pascua. Esto es importante para entender la simbología y el por qué dice que es la víctima de la Pascua de Jehová, este cordero. Hermanos, también debían recordar a sus hijos cuando Jehová pasó por las casas de Israel en la tierra de Egipto y entonces cuando hirió a los egipcios, cuando hirió todas sus casas y hizo una destrucción total con esta plaga de los primogénitos, todos, tanto de los animales como los seres humanos, no importando si era una persona de alcurnia o si era una persona pobre dentro del pueblo de Egipto, todos sufrieron la misma calamidad. Y vamos ahora a la tercera pregunta. ¿Era esta la única vez que debían observar esta ordenanza? Según Éxodo 12:24, debían todo el pueblo de Israel guardar la Pascua como estatuto perpetuo o para siempre. Esto es importante porque esta fue una ordenanza que todo Israel debía cumplir. Así como lo cumplieron en la primera vez, debieron de seguir cumpliéndolo siempre. Cuarta pregunta. ¿Qué pasó a medianoche? En Éxodo 11, 4 al 6 y Éxodo 12, 29, nos dice que Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón hasta la sirvienta, hasta el primogénito del cautivo en la cárcel, y a todos estos primogénitos quitó la vida, incluyendo a los primogénitos de los animales. Quinta pregunta. ¿Qué tan preparados y listos debían estar los israelitas para comer la Pascua? Los israelitas debían estar absolutamente preparados en ese momento, ceñidos con sus vestidos y zapatos y con un bordón en su mano, mientras comían la cena pascual. Era importante que ellos estuvieran así porque iban a ser liberados de pizza. Igualmente, esto es una condición que se va a dar con nosotros, la iglesia, cuando el Señor venga. El mundo va a estar en conmoción total, tal como lo vemos hoy. Hoy tenemos la dicha de poder ver muchas cosas y estamos en una condición de cuarentena actualmente. En casi todo el mundo está en cuarentena. Y el Señor nos está preparando a nosotros para que veamos que su venida está cerca. Nos está reuniendo en la casa y este año vamos a celebrar en nuestros hogares también la cena del Señor, así como Israel celebró la Pascua. Hay algo que el Señor está preparando para el mundo y esto es una señal para nosotros hoy, para que estemos preparados porque su venida está presta. Entonces, dice la nota aquí, luego de la pregunta 5, dice, nota, Israel fue advertido y se le dio un tiempo de liberación. Hemos sido advertidos, pero al igual que Jesús, no sabemos el día y la hora. Igual que Jesús, no sabemos el día y la hora. Sin embargo, sabemos las estaciones de su venida. Y esto es muy importante porque al saber las estaciones de su venida, nos da el tiempo suficiente para prepararnos para la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesús. Es importante esta cena del Señor que vamos a tener este año, al igual que fue la Pascua, porque vamos a ser liberados de este mundo de pecado también cuando venga nuestro Señor y vamos a ser librados de las plagas que van a venir sobre el planeta Tierra. Vamos entonces ahora, hermanos, a la pregunta número 6. ¿Cómo debemos prepararnos para el regreso de Cristo? En Marcos 13, del 34 al 37, nos habla
que debemos estar velando siempre, porque no sabemos cuándo el Señor vendrá. Como les decía anteriormente, no sabemos cuándo el Señor vendrá porque va a llegar de repente. Sin embargo, las estaciones las conocemos. Las estaciones, o sea, los tiempos que deben ser las pautas a nosotros. Los eventos proféticos los conocemos, que deben ocurrir antes de la venida del Señor. Y ya los estamos viendo nosotros. Por lo tanto, debemos estar vigilantes y velando siempre. La pregunta número 7 nos dice, después que murieron todos los primogénitos, ¿cómo reaccionaron Faraón y los egipcios? Dice que en Egipto había un gran clamor, porque no había casa en donde no hubiera muerto. Faraón mandó en la noche a llamar a Moisés y a Aarón, diciendo que salieran, que se fueran, tanto ellos como todos los israelitas, y que fueran a servir a Jehová, tomando tanto todos sus animales, sus vacas y sus ovejas juntos con ellos. Dice que al mismo tiempo el faraón le pidió que hiciera una bendición sobre él también, que pidiera una bendición sobre él, Aarón y Moisés. También nos habla de la reacción del pueblo de ese momento, el pueblo egipcio, hacia el pueblo de Israel. Dice que los estaban apresurando a salir porque estaban con temor que si Israel no salía de su tierra, tal vez todo el pueblo de Egipto sería muerto. Y por eso los apresuraban y los motivó Moisés y Aarón a que despojaran a los egipcios, y los egipcios con premura daban todo lo que Israel pedía. Dice vasos de oro, vasos de plata, vestidos y todas estas cosas de valor, que cuando Israel salió de Egipto, salió con muchas posesiones, que había sido el despojo que ellos habían tomado entonces del pueblo egipcio el día que salieron de Egipto. Octava pregunta. ¿Celebró Israel la Pascua en el desierto de Sinaí? Números 9 del 1 al 5 nos dice que sí. Que al segundo año de la salida de la tierra de Egipto, Israel celebró la Pascua en el primer mes, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, conforme a lo que había mandado Jehová a Moisés y a los hijos de Israel, los cuales hicieron de acuerdo al rito que se les había indicado. Entonces sí se celebró la Pascua en el desierto de Sinaí. Vamos a la siguiente pregunta, la número 9. ¿Se observó la Pascua durante el tiempo de Josué? Josué 5, del 2 al 10, nos da una historia del relato de todos aquellos que estaban circuncidados al salir de Egipto, y que luego la nueva generación, luego que murieron aquellos hombres de edad de combatir y de ser soldados, habían muerto. Dice que los que estaban ya a cargo de Moisés eran la nueva generación, pero que ellos no habían sido circuncidados. Josué hace que todos ellos sean circuncidados. De esta manera todo el pueblo estuvo, todos los varones fueron circuncidados, y se celebró la Pascua. Entonces, vemos aquí que también se celebró la Pascua durante esta época de Josué. Décima pregunta. ¿Qué celebró Jesús antes de ser traicionado en el huerto? En Mateo 26, 17 al 21 nos dice que Jesús también celebró la Pascua de Jehová. Sí, él dio cumplimiento
a todo lo que es la Escritura. Él celebró en la noche, junto con sus discípulos, antes de ser traicionado, la Pascua, y luego introdujo los emblemas de la Cena del Señor, que va a ser nuestra lección la próxima semana. Vamos a estudiar con más detalle, y esta Pascua, porque dice en 1 Corintios 5, 7 que Cristo es nuestra Pascua, representaba la carne y la sangre de nuestro Señor, los símbolos que utilizó el pan y el vino de nuestro Señor, que era nada más, pues, indicándonos que la Pascua que se había instituido en el desierto era una simbología del sacrificio de nuestro Señor Jesús por todo el pueblo, para librarnos no solamente del pecado, sino de las plagas que van a venir sobre este planeta Tierra. Hermanos, la liberación que viene ahora es mayor para el pueblo de Dios que la liberación que se dio de la esclavitud del pueblo de Egipto. Ahora vamos a ser librados de este mundo de pecado, y vamos a estar pues en una condición muy particular, una condición con un cuerpo celestial. Ya no vamos a tener un cuerpo humano, y vamos a tener vida eterna, y no vamos a tener más este problema de nuestra tendencia a pecar, porque ya vamos a estar limpios. Estamos limpios ahora mismo y justificados con la sangre del Cordero, al igual que como el Señor pasó al ver la sangre del Cordero en las puertas de las casas de los israelitas. Al tener a Jesús y haber sido bautizados y tener la sangre de Él en nosotros, el Señor también nos va a librar a nosotros de las plagas que van a venir sobre la tierra. Con esta conclusión, hermanos, del estudio de la Pascua, y viendo cómo el Señor pasó sobre alto de todos sus hijos allí en Egipto, concluimos y les deseamos a todos ustedes un paz a vos y muy buenas tardes. Hasta luego.